La vida es un ciclo de constante cambio, en donde lo importante siempre será el legado que dejamos en nuestro paso por el mundo. En el Cementerio Patrimonial de Cuenca buscamos prolongar la historia de nuestros seres queridos a través de las raíces y hojas de hermosos árboles cenizarios que resguardan y mantienen vivo el legado de quienes más amamos. Contamos con atención las 24 horas del día. Llámenos al 2869-014 o a nuestra línea directa 155 y síganos en nuestras redes sociales. Cementerio Patrimonial de Cuenca. Tu historia, tu legado. Alcaldía de Cuenca. ¿Qué dice, brother? Aquí medio cabreado, hermano, porque no quieren respetar nuestros derechos a defender el agua. Sí, hombre, yo creo que se están haciendo los sapos, hermano. Tiene con menos del cuento de que no va a pasar nada en Quimsacoche, en la parte del Cajas, hermano. Lo que pasa es que el Tarqui, el Yamuncay, el Tomebamba, el Machángara y Norcay nacen de allá, weón. Tenemos que estar juntos en esto. Más del 80% de Cuenca decidió, hermano, que no se explote los páramos. Que lo que Cuenca se decida, se respeta, carajo. Exactamente, hermano, se respeta. Sí al agua, sí a la vida, no a la mina. Cabildo por el agua de Cuenca. Agua, compañeros, vamos juntos a regar nuestras tierras, nuestros cielos con la lucha y la verdad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a sembrar la conciencia de los pueblos y amor por la libertad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a marchar. Inundaremos las ciudades con ríos de dignidad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a cantar la canción del aguacero que acompaña nuestro andar. Por nuestras venas corre el agua que es fuerza para avanzar, por una vida esplendorosa con futuro y libertad. Porque el agua es la vida, la cosecha es la paz. Porque el agua es la vida, la cosecha es la paz. Hola, les saluda Ana Abad Rodas. Gracias por su amable atención a esta nueva entrega de Derechos Urbanos de los días martes, en el que tratamos temas vinculados al medio ambiente y la naturaleza. Y como todo está interrelacionado y somos seres vivos en interconexión permanente, más aún cuando hacemos y ejercemos actividades en nuestro territorio, que dejamos huellas imperecederas en el tiempo a través de las diferentes sociedades humanas. Hoy conversaremos sobre arqueología urbana en Cuenca con nuestro invitado, el doctor Juan Pablo Vargas. Gracias, Juan Pablo, por aceptar esta invitación de manera tan cordial y tan dispuesta. Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias, Anita, por el espacio, por estos espacios que son tan necesarios para empezar a dar a conocer la enorme riqueza con la que cuenta el Cantón Cuenca y sobre todo la ciudad. Y qué más que poner en consideración de las nuevas generaciones lo hermoso que tiene de arqueología nuestro territorio. Así es, Juan Pablo, quería mencionar para iniciar esta entrevista que hace pocos días se presentó la última publicación de la Dirección de Áreas Históricas del municipio de Cuenca, una obra que se llama El Vecino, barrio, o más bien dicho, se llama El Vecino, Historias y Patrimonios de un barrio obrero. En el capítulo correspondiente al patrimonio arqueológico, en esta nueva publicación de Áreas Históricas, tiene un texto que me gustaría compartir con nuestros amigos y amigas que nos escuchan, y es el siguiente, precisamente hablando de la riqueza arqueológica de la ciudad.
Dice, Cuenca es una ciudad notable dentro de la provincia porque cuenta con uno de los pocos yacimientos paleontológicos y uno de los contados vestigios de ocupación inca en el centro histórico, en su núcleo histórico. A esta singularidad se suma el resto de sitios antiguos emplazados en la periferia y en las colecciones arqueológicas almacenadas con cero en los principales repositorios de la ciudad. Sin embargo, el patrimonio cuencano arqueológico y paleontológico es aún indefinido y el sistema que lo cataloga requiere de una actualización constante basada en investigaciones frecuentes, sobre todo en sitios que evidencian la presencia de equipamientos importantes. Quería comenzar esta entrevista a Juan Pablo con usted porque justamente recogiendo sus palabras iniciales, la importancia de Cuenca en el estudio y en la posibilidad de investigación arqueológica que nos brinda, parece ser que no tenemos mucha referencia o no le hemos dado mucha importancia al patrimonio arqueológico los cuencanos. Quizás nuestra más cercana referencia sean las ruinas evidentes de Pumapungo, de Ingapirca, Paredones para algunos más, pero muy poca información entre la ciudadanía cuencana. Y antes de comenzar la entrevista, sí quiero compartir con nuestros amigos. Juan Pablo Vargas es ahora sí de la última generación, por decirlo así, si no me dirá usted, Juan Pablo, de la última generación de los arqueólogos que se han formado en el país. Juan Pablo es doctor en antropología, tiene además varios estudios a nivel de posgrado, de maestría, en temas vinculados con arqueología, con el manejo de patrimonio arqueológico, patrimonio cultural en universidades como alguna de Buenos Aires, que por ahí se me escapa, que es donde obtiene su doctorado, que es la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, sede en Olavarría, y además en México, en varias facultades y universidades de México, como es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También tiene un estudio y es reconocido como maestro en arqueología por el Colegio de Michoacán, si no estoy mal, Juan Pablo. Y ahorita es el arqueólogo de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales del GAL Cantonal de Cuenca. En ese contexto, Juan Pablo, usted nos viene a refrescar un poco la importancia de la arqueología en la ciudad. Cuéntenos, ¿cómo está en este tema? Sabemos que en el vecino usted toca un tema muy importante que se enfoca desde dónde empezar a hablar de un barrio vinculado a la arqueología. Sí, muchísimas gracias, Anita. Bueno, yo por el momento todavía estoy finalizando mi fase doctoral. Estoy como doctorando en la Universidad de Olavarría, que es en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, sí, he tenido la maestría en el Colegio de Michoacán gracias a una beca CONACYT, que es del gobierno mexicano. Sin duda alguna, creo que han existido de una u otra manera una serie de intentos o preocupaciones por parte de arqueólogos como el finado doctor Napoleón Almeida o como los también trabajos que ha realizado el doctor Hidrobo, pero lastimosamente en muchos de los casos, como bien se manifiesta, la parte arqueológica aún ha sido invisibilizada, ¿no? Entonces, y es bastante curioso porque a final de cuentas, si es que nosotros nos ponemos a pensar, uno de los primeros escritos que sale sobre la arqueología a nivel del Ecuador es el realizado por González Suárez. Entonces, el Monseñor González Suárez realiza una de las primeras publicaciones de arqueología y ese es durante el año de 1878 ya. Y obviamente él trata al pueblo de los Cañaris. Y curiosamente, de ahí a la fecha no ha existido, han existido, creo que, intentos fallidos por tratar de fortalecer e imponer el dato arqueológico en la parte austral del Ecuador. Creo que por un lado, creo que tenemos varios referentes a nivel nacional, como por ejemplo el propio sitio Real Alto, por poner un ejemplo, que ha sido direccionado y llevado por el doctor Jorge Marcos, que es un insigne arqueólogo nacional, al igual que están despegando varios puntos en el norte del país, que también tiene que ver con las universidades y la coparticipación de las universidades, como la PUCE o como la Universidad de San Francisco de Quito, que vienen trabajando fuertemente y que están aportando sin duda alguna
con la enseñanza en arqueología. Pero también hay que preguntarnos qué está pasando al sur. Si bien es cierto, tenemos en la parte del litoral ecuatoriano que está fortalecida por el dato arqueológico y que es reconocida a nivel latinoamericano y a nivel mundial, de hecho, pero en la parte norte, los constantes trabajos que viene realizando la PUSE, encabezados por la doctora María Fernanda Ugalde, por el doctor Eric Dirdal, en la San Francisco, el doctor Florencio Delgado, la doctora Josefina Vázquez. O sea, vienen trabajando intensamente, pero acá al sur todavía nos falta, creo que, no sé si es que es mucho pedir, pero creo que es necesario instaurar o contar con una facultad de antropología y arqueología del austroecuatoriano, en donde podamos de una u otra manera empezar a fortalecer varios ejes, ¿no? Por ejemplo, tenemos información muy temprana, pero que lastimosamente no ha sido, no se ha continuado en su proceso de investigación. No se ha mantenido un continuum en su trabajo. Y creo que esas son una de las grandes falencias. Entonces, por eso, de ahí creo que es urgente el tema de que la academia a la parte austral considere el dato arqueológico, porque si vemos varios de los trabajos de tesis desde muy temprano, 60, 70, 80, 90, que reposan en la Universidad Estatal de Cuenca, son abordados por varios profesionales en donde tratan y proponen sus temas de tesis sobre varios sitios arqueológicos. En muchos de los casos, algunos de ellos ya no están. Lastimosamente, la Mancha Urbana se los ha hecho cargo de ellos y los ha desaparecido, ¿no? Y a la fecha no estamos muy distantes de aquello. Pues se viene trabajando un plan de gestión con el GAN municipal del Cantón Cuenca, pero indistintamente de aquello también es necesario que tener en consideración que se debe o corresponde a respuestas de carácter político por un lado, a respuestas de carácter social por otro, y obviamente necesitamos un trabajo más tesonero, me atrevería a pensar. Entonces, es así que sí nos urge una academia en la parte sur del Ecuador, en donde confluyan quizás posiblemente estudiantes de Cañar o estudiantes de propia Loja que puedan tener como la centra o como un punto cónclave la parte del austro ecuatoriano para empezar a también despuntar estos varios de los sitios que están desapareciendo lastimosamente y que es necesario que nos empiecen a contar. Acordémonos que nosotros como arqueólogos nos basamos en la evidencia material para tratar de dar respuestas y al mismo tiempo generar la historia local, ¿cierto? Entonces, nosotros entendemos a los diferentes grupos sociales que ya han desaparecido de una u otra manera a través de la evidencia material que ellos dejaron, sea esta cerámica, sea lítica, o sean los propios espacios en los que habitaron, que también nos ayudan de una u otra manera a comprender los posibles procesos de interacción o intercambio en poblaciones o grupos sociales cercanos, ¿no es cierto? Para poner un ejemplo clarísimo, creo que lastimosamente uno de los puntos más afectados que es necesario también mencionar tiene que ver con Chayabamba, ¿no? En Chayabamba hay un punto que se llama Huancarcucho, y en Huancarcucho, en el 95, un grupo de la Universidad de Texas, comandados por el doctor Grieder, encuentra un sitio arqueológico que está más allá de los 3.500 años antes de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, y a la fecha no existe, lastimosamente, y donde ellos creían que este asentamiento o esta planicie muy próxima a la ribera hermosa del río, que de una u otra manera fue muy amigable, llamémoslo así, para que grupos sociales se asentaran cómodamente y pudieran aprovechar tanto de los recursos naturales que estaban en su contorno y pudieran desarrollarse, ¿no es cierto? Y tal es el hallazgo bueno que fue en aquel entonces que existe en un libro, y este libro se llama Art of Chayabamba. Entonces, obviamente, en este libro también se muestra que existe un punto de conexión bastante interesante porque encuentran elementos de la Amazonía ecuatoriana que tiene que ver con los huesos de tapir o alimentación de la Amazonía ecuatoriana con restos o evidencias de vasijas
de la costa, ¿no es cierto? Entonces, de los Chorrera. Entonces, es bastante interesante cómo estamos viendo que hace 3000 años aproximadamente, donde se encuentra este sitio, este punto cónclave, está sirviendo para como un punto de conexión entre la propia costa y la Amazonía. Datos bastante interesantes, ¿no es cierto? Que lastimosamente ahora solamente nos quedan en libros, nada más. Usted nos hablaba muy bien del contexto y un poco de las actividades de la arqueología como tal. ¿Por qué se habla de arqueología urbana y qué sentido tiene hablar de arqueología urbana? ¿Qué elementos utiliza la arqueología urbana? Porque en realidad se puede ver la tendencia de vincular la arqueología con la zona rural, por ejemplo, o con sitios muy determinados, como les decía, Pumapungo, la zona de Ingapirca, por ejemplo, cercana a Cuenca, por supuesto, no en el cantón, pero no sabemos mucho. Lo que ya se ha estudiado en arqueología, para mí fue una sorpresa encontrar los estudios, información de los estudios realizados por el doctor Hidrobo, precisamente en el capítulo que usted toca, en el último libro de áreas históricas. Es importantísimo porque, además de todas las decisiones políticas, la lectura política que se haga, la importancia que se haga políticamente hablando sobre los bienes arqueológicos, también está ampliamente visto que la sensibilidad ciudadana frente al valor de su patrimonio arqueológico es sustancial para el estudio, para la conservación y sobre todo para la inversión de estos estudios que de alguna manera son altos. Sí, sin duda alguna, en realidad. Yo creo que lo que usted menciona, Anita, es uno de los puntos nodales y claves, creería yo. Pues obviamente es necesario la concientización hacia la ciudadanía y hacia las personas, ¿no es cierto?, que de una u otra manera son los dueños o están en comunidad con las personas, ¿no es cierto?, con grupos sociales. Si hablamos de zonas rurales, por poner un ejemplo, obviamente existen las comunidades o grupos que de una u otra manera se preocupan por el patrimonio y tratan de protegerlo. Pero si es que lastimosamente esta serie de grupos no tienen el tipo de información adecuada, mal pueden tratar de proteger o beneficiar o llegar a trabajar favorablemente para un determinado sitio, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la clave aquí, y lastimosamente es lo que no ha pasado durante las últimas décadas, me atrevería yo a pensar, porque en muchos de los casos se han realizado intentos por parte de museos, pero creo que es un poco más allá, es tratar de buscar un poco más allá cómo llegar a los diferentes tipos de públicos, empezando desde la niñez, desde la adolescencia y hasta la adultez, cómo tú puedes presentar los diferentes niveles del mensaje del dato arqueológico y cómo todavía puedes llegar a impactar para hacer entender lo relevante y necesario que son estos espacios, que de una u otra manera con el pasar de los años se convierten en espacios únicos, ¿no es cierto? Y estos espacios únicos, dadas las características de la información que son contenedores, también es necesario tratar de protegerlos y rescatarlos, ¿no es cierto? No en este sentido romanticismo, como muchos dicen, bueno, ahora todo quieren rescatar en la versión romántica. Creo que la arqueología es uno de los ejes o de los aspectos que menos ha sido lastimosamente preservado o conservado, ¿no es cierto? Creo que es para todos y es vox populi que durante los desarrollos urbanos que se daban por los años 2000, 90, 2000, un poco más, el crecimiento y la modernidad de la ciudad como tal, lo que menos primaba era la protección hacia el dato arqueológico, ¿no es cierto? Entonces, es más, el dato arqueológico era perdón la expresión, pero casi era como un estorbo, ¿no? Era un estorbo o era mal visto, y hasta la fecha es así, porque lastimosamente si tú como arquitecto encuentras en tu obra elementos o vestigios arqueológicos o vestigios de arqueología histórica que tienen que ver con el dato, con la parte republicana, parte moderna a la fecha, entonces obviamente tú lastimosamente te encontraste con algo que puede tropezar tu proyecto, ¿no es cierto? Entonces siempre ha sido visto así, entonces chuta, es un elemento que la arqueología siempre se le empezó a menospreciar y como una piedra en el zapato para el desarrollo local, cuando debería de ser todo lo contrario, creeré yo. Si es que tenemos una riqueza de tal magnitud, creo que los ejemplos sobran, ¿no? Y creo que casi todos conocemos ejemplos como en Perú,
ejemplos como Roma, por poner, como irnos un poco más hacia la parte europea, porque menciono esto, porque nosotros podemos tener la misma serie de elementos o vestigios arquitectónicos en el propio centro histórico de la ciudad. Una muestra de ellos es el centro administrativo Pumapungo, ¿no es cierto? Que es un centro administrativo inca, que ha sido claramente estudiado por el doctor Hidrogo en sus inicios. Entonces, obviamente... Le voy a interrumpir porque sé que hay tanto que hablar de Pumapungo como tal, que ya en sí mismo es un tema extenso, precioso y hasta polémico incluso. Sin embargo, quisiera que nos hable de esa otra riqueza arqueológica de Cuenca que no es común en el conocimiento ciudadano. Es decir, por ejemplo, la misma zona del vecino, la zona de las otras partes del centro histórico, donde usted ha hecho estudios y trabajos de prospección arqueológica, por ejemplo. Cuéntenos de esos lados donde los cuencanos todavía no tenemos idea de la riqueza patrimonial, porque realmente solamente la vinculamos con Pumapungo casi. Sí, claro. O sea, y bueno, para mencionar uno de estos puntos interesantes, tenemos, por ejemplo, el espacio donde se asentó la ex Compañía de Jesús, la iglesia de la Compañía de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, esta iglesia de la Compañía de Jesús... ¿Dónde está ese? Ese está más o menos en la calle Padre Aguirre y Bolívar, en donde actualmente está la calle Santana. Okay. Entonces, donde está la calle Santana, durante los procesos de restauración de la calle Santana, apareció un mechinal bastante curioso que llamó la atención como para proponer un trabajo de investigación por parte de áreas históricas y en conjunto para aquel entonces con también el Instituto de Patrimonio Cultural, con el colega Pablo, Marca. Entonces, ¿qué es mechinal? ¿Qué es mechinal? Un mechinal es un elemento arquitectónico, es una ventana que es un elemento arquitectónico que estaba por la parte baja de los entablados o de los pisos, que servía para airear estos espacios y que la madera no se pudra o no sufra, se mantenga seca, llamémoslo así. Entonces, obviamente, a raíz de eso se pensó que era parte de la iglesia de la Compañía de Jesús. ¿Por qué? Porque como ustedes podrán, algunos identifican, hay una acuarela de la Compañía de Jesús de 1729, que se encuentra en el libro Planos de Imágenes de la Ciudad de Cuenca, de Boris Albornoz. Entonces, ahí aparece una iglesia que es muy parecida a la Catedral de Cuenca, pero en realidad está en el sentido contrario, está en sentido norte-sur, mientras que la actual catedral está en sentido este-oeste. Entonces, claro, dice, pero luego de más o menos darte cuenta y contrastar las imágenes que hemos podido ver también con María Tomerbach, entonces podemos ver que obviamente se trata de la iglesia de la Compañía de Jesús y contrastando con la información a la llegada de la compañía a la parte local, tiene esta serie de elementos que lastimosamente a la fecha están invisibilizados, pero están ahí. O sea, están ahí, tienes la información, tienes el dato de la ciudad del siglo XVII, todavía lo tienes ahí, ¿no es cierto? Entonces tienes los cimientos de la iglesia, tienes pisos o desolados de la propia iglesia, que posteriormente se asienta o se posiciona sobre la calle Santana. Es lo que nos ha mostrado la evidencia arqueológica. Eso es en el dato muy en el centro histórico, ¿no es cierto? Pero también tenemos lo que se ha venido trabajando en las propias iglesias, en la iglesia de San Blas, por ejemplo. Hemos compartido por ahí algo de presentación, a lo mejor un poco detallamos, un poco más adelante, tú me dirás. De San Blas, sí. Entonces, en la iglesia de San Blas también los procesos de restauración que se dieron durante el 2017 buscan de una u otra manera cambiar el piso, ¿no es cierto? Y obviamente se necesitaba realizar un trabajo de investigación arqueológica porque este piso abarcaba más allá de los 80 centímetros de profundidad. Entonces, siendo así, es como áreas históricas también realizan un trabajo de investigación arqueológica en este sentido con el fin de tratar de empezar a ver o tratar de comprender las prácticas mortuorias que existen al interior de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces son datos bastante interesantes porque dices, bueno, todos sabemos que al interior de la iglesia están enterrados, pero si es que es así, pero ¿por qué están distribuidos al este, al oeste? ¿Por qué unos al norte? ¿Por qué otros al sur? Entonces, ¿hasta qué profundidad posiblemente llegaban? Y se empiezan a encontrar una serie de elementos que de una u otra manera incluso nos permiten pensar que existen diferentes tipos de prácticas mortuorias al interior de un mismo espacio, como es de entender,
pues si vemos un poco más a larga escala, la iglesia como tal está encargada de ser la responsable de la parte de la parte mortuoria en la ciudad desde 1580 hasta 1820. Entonces, prácticamente son 300 años de los que ellos están a cargo de todas las partes mortuorias dentro de la ciudad, ¿no es cierto? Pero hay otras zonas, por ejemplo, entiendo que en el Vado también se descubrieron conductos de agua, canales de agua, que hay mucha referencia a eso. En el vecino también entiendo que hay. Cuéntenos lo del vecino, por ejemplo. Ya. Los canales de agua que hemos encontrado es más que nada en la Casa de la Lira, en el Vado, donde también se ha hecho un pequeño escrito y que posiblemente corresponde a ocupaciones bastante tempranas. Y bueno, lo del Vado es durante la incipiente o Departamento de Arqueología del 2008 al 2011, existe la preocupación también por parte del doctor Hidrobo de crear un departamento de arqueología, que bueno, lastimosamente no llega a consolidarse y a mediados de 2011 aproximadamente se cierra, ¿no? Y durante estos tipos de trabajos, en donde el doctor Hidrobo se encarga de hacer arqueología urbana, la arqueología urbana está más relacionada con el tratar de recuperar la información de carácter arqueológico sobre espacios que van a ser intervenidos para la modernidad o por proyectos a futuro, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde actúa o entra la arqueología urbana, en donde los trabajos del doctor Hidrobo tratan de recuperar la mayor cantidad de información de carácter arqueológico, si lo hubiera, obviamente, en determinados sectores. Entonces, hay varios sectores que empiezan a crecer, ¿no es cierto?, durante las anteriores administraciones, y obviamente es ahí donde actúa el doctor Hidrobo. Y durante este proceso de trabajo del doctor Hidrobo en el sector del vecino, identifica en la parte del rollo tramos de caminería, ¿no es cierto?, tramos de caminería. Entonces hay que tener en cuenta que estos tramos de caminería están correspondiendo a lo que él también manifiesta, parte de lo que fue el camino, el Capañán, ¿no es cierto?, lo que a la fecha es del sistema vial andino y es uno de los de patrimonio cultural de la humanidad, patrimonio también de la humanidad reconocido por la UNESCO, ¿no es cierto? Entonces, durante 2014. Entonces, es obviamente este tipo de caminería que estaba conectando o que permitía la llegada a la ciudad de Cuenca y la salida hacia el norte, hacia Quito. Obviamente, este caminería atravesaba llegaba al Barrial Blanco, del Barrial Blanco bajaba más o menos a una parte de lo que es el parque industrial y del parque industrial subía hacia un punto en donde se dividían las partes de Guavichún, un tramo que va por Guavichún, que hasta la fecha existe. Ese es un tramo hermosísimo, hermosísimo, hasta la fecha existe, es fabuloso, pero que lastimosamente también está creciendo muchísimo por esa parte, en la parte de Sitcay está creciendo muchísimo el uso de predios y está poniendo en peligro este tramo del Capañán. Y hay que tener en cuenta que en el propio escrito en el que se ha presentado la semana pasada, se anotan que por lo general el Capañán, cuando pasaba por el centro de una determinada urbe, está determinando que esta urbe puede ser un guamaní, puede ser un sitio administrativo muy importante que debe ser tenido en consideración. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque justamente el propio Capañán o este tramo del Capañán que nos conduce a Delec posteriormente está atravesando por Guavichún. Y Guavichún, de acuerdo a breves antecedentes del finado arqueólogo Antonio Carrillo, él menciona que posiblemente pudo haber sido un lugar de mucha referencia para los cañaris, en donde incluso él lo manifiesta con la presencia de coliseos, en donde realizaban grandes reuniones los cañaris, ¿no es cierto? Obviamente no sabemos si es que todavía queda mucha de ese tipo de información que pudo ser registrada en aquel entonces por parte del arqueólogo Carrillo, pero de una u otra manera todavía está la caminería y al pie o a la falda del cerro que está contiguo a Guavichún, todavía existen lo que al parecer podría entenderse como muy ligeras estructuras y si es que uno camina por el espacio tempranamente cuando empezaron a hacer actividades agrícolas próximo a Guavichún, uno podía identificar en superficie una gran cantidad de tiestos cerámicos, ¿no? Muchísimos tiestos cerámicos.
Entonces, eso está respondiendo que obviamente se están rompiendo lugares de ocupación o posiblemente lugares domésticos para la siembra actual y que están afectando esta parte del espacio, ¿no es cierto? Es bien interesante, Juan Pablo. A ver, siga, por favor. Ya. Y la otra parte del ramal, que va por la parte este y es más o menos la que se va por la parte de la meseta de Pachamama, va por la meseta del Pachamama, sube por el Yacao, en donde Yacao hasta hace unos 5 o 6 años atrás era hermoso porque uno podía ver incluso en el 2007 cuando yo fui, hace mucho tiempo atrás ya, era muy bonito porque uno podía ver los peldaños como que tiene para subir la parte de que va a Yacao, que atraviesa a la parte de Borma y en la parte baja de la montaña, que sería en la parte inferior de Pachamama, digámoslo así, va una caminería también, va pegadita por todo el filo de la ladera, que sale a Ánimas y luego eso nos lleva hasta el Cojitambo, ¿no? Entonces es bastante interesante y vuelta en la parte alta también tienes tramos de caminería, pero están sobre la meseta del Pachamama, ¿no es cierto? Entonces ya veo que cuando usted habla de todos estos espacios que de alguna manera le han dado toda una fuente de conocimiento, de aprendizaje, le encantan, le fascina. Yo le había preguntado sobre cuáles son los puntos o los sitios donde uno puede vislumbrar, como sacar más información sobre los sitios arqueológicos de la ciudad. Y lo que usted me va contando justamente son esos, pero justamente también son los sitios más vulnerables, Juan Pablo, o que están en un evidente peligro de ser agredidos por la extensión de la ciudad. Sí, sin duda alguna. Yo creo que hemos tenido reuniones con miembros de la comunidad de Nulti. La comunidad del Nulti también está muy consciente y eso es interesante, que los grupos actuales de personas y líderes están interesados, están preocupados también por su parte patrimonial. Sobre, por ejemplo, yo por qué toco la parte del Nulti, porque ahí tenemos el plateado y bueno, sobre el plateado se sabe que existe ahí el plateado y que hay algo paleontológico, pero no se ha ahondado más. Entonces yo creo que estos espacios que a lo mejor a futuro pueden ser potenciales parques para educación en nuestras futuras generaciones, de una u otra manera deben ser resignificados, potenciados y volver a cargar de significados en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces yo creo que también la presencia de la multivocalidad acá es sumamente urgente. Entonces la presencia del Departamento de Arqueología, de una u otra manera, la Dirección de Áreas Históricas, obliga o compromete a generar este tipo de espacios de la arqueología pública, ¿no? La arqueología pública es aquella ya de una u otra manera relacionada y vinculada desde la parte administrativa al trabajo tesonero y continuo sobre el dato arqueológico, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso también es urgente y yo creo que este tipo de trabajo y conexión a futuro o de inmediato con la academia, en donde se empiecen a existir preguntas claves, preguntas de desarrollo local, que empiecen a, por ejemplo, me imagino ahora, ¿no? Yo no sé si es que con la academia dice, comprendiendo la cuenca del siglo XVI. ¿Qué podemos hacer con el departamento de historia, con el departamento de filosofía, con la unidad de arqueología local? Entonces, empezamos a fortalecer y empezamos a conjuntar toda la información obtenida o por generarse para empezar a dar respuestas, aunque sea si es que uno lo puede ver por capítulos o por siglos, pero empezar a nutrir de información espacios que, por ejemplo, yo cuando empezamos a hacer lo de la compañía era como que, ¿y qué tengo del siglo XVII? Entonces, muy poco en realidad, o sea, tampoco es que sepa mucho, pero estos también son los espacios que si es que hay mucha mayor información por parte de otros investigadores, de otras áreas, que también se agradece el aporte y se agradece que se sumen a esta serie de proyectos para empezar a fortalecer elementos de la historia que debe dejar de ser únicamente de difusión. Sí, de difusión me refiero que sea solamente tratado por especialistas, sino que tenemos que darle el paso y dar el corte hacia la divulgación. Hacia la divulgación que tiene que ver con todos los ámbitos, ¿no? Vamos a hablar de ese momento importante de esto ahorita y también quisiera que nos comente un poco también sobre la importancia que tiene la arqueología para la calidad de vida actual de los habitantes de la zona
y obviamente la riqueza potencial de estudio e investigación que tiene la ciudad, en base a la presentación que usted hizo en un último encuentro nacional, entiendo seminario internacional sobre arqueología, para que nos hable sobre la prospección geomagnética que se hizo al interior de la iglesia de San Blas. En un ratito cumplimos con nuestros amigos auspiciantes y volvemos con Pablo. La vida es un ciclo de constante cambio, en donde lo importante siempre será el legado que dejamos en nuestro paso por el mundo. En el Cementerio Patrimonial de Cuenca buscamos prolongar la historia de nuestros seres queridos a través de las raíces y hojas de hermosos árboles cenizarios que resguardan y mantienen vivo el legado de quienes más amamos. Contamos con atención las 24 horas del día. Llámenos al 2869-014 o a nuestra línea directa 155 y síganos en nuestras redes sociales. Cementerio Patrimonial de Cuenca. Tu historia, tu legado. Alcaldía de Cuenca. Estaba Juan Pablo escuchando la publicidad de nuestros amigos auspiciantes y decía, la vida es un ciclo de constante cambio y dejamos huella a nuestro paso, y eso es realmente todo lo que nos permite estudiar la antropología en sí mismo, Juan Pablo. Un poco quisiera, antes de comenzar sobre ya el tema directamente del estudio que se hizo en San Blas y todo lo que se ha descubierto en esa zona de tanta importancia arqueológica para la ciudad, quisiera preguntarle, Juan Pablo, en realidad sabemos que la información arqueológica es sustancial para la construcción de la historia, para determinar el uso del espacio, para determinar el desarrollo de la sociedad y las relaciones interculturales que pueden haber existido, además de otros datos sin duda. Pero en estos momentos en los que la gente anda en un nivel de prisa, en una sociedad del consumo impresionante, ¿cuál es la función? ¿Cuál es, entre comillas, desgraciadamente, hablar de la utilidad de la información arqueológica para el devenir y el mundo presente? Bueno, yo justamente creo que hay que tener en cuenta, bueno, que generalmente debido a la alta velocidad de consumo que existe, que mucho más acelerado, pero curiosamente siempre este tipo de nivel de consumo está hacia de la parte externa, ¿no es cierto?, de los actores externos, no desde los actores locales ni de la participación local. Y bueno, de una u otra manera eso también es necesario fortalecer, porque al final de cuentas estamos tratando de fortalecernos nosotros como cuencanos, nosotros como ciudad de Cuenca, nosotros como profesionales locales, pero que también necesitamos saber cómo estamos trabajando, cómo podemos vincularnos o interactuar cada uno de nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos cada uno de nosotros dar un granito de arena para que pueda sumar un poco más al carácter histórico y social, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que más adelante nuestras generaciones tengan un poco más de compromiso y de amor y de respeto hacia sus raíces, ¿no es cierto? A veces uno compara, está mal realizar este tipo de comparaciones, pero es interesante ver cómo en otros países este tipo de afinidad o sentimiento hacia lo local es mucho más fuerte, ¿no es cierto?, que el local. Entonces, quizás eso se debe también a una escuela que ya lleva ahí cerca de 35 años y que de una u otra manera está empezando a cosechar lo que ha sembrado después de tanto tiempo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que también acá es urgente empezar con este tipo de siembra y cosecha de nuevas generaciones, para de una u otra manera tratar de sensibilizar a las generaciones futuras sobre nuestro pasado y la importancia de la arqueología, cómo se va sumando a este devenir histórico, ¿no es cierto? Que bueno... Parece que las generaciones futuras que siempre se habla, Juan Pablo, siempre son el después, pero me parece que el problema son las generaciones presentes, que no entendemos mucho lo importante que son los bienes arqueológicos, no solamente por el plus
que nos puede dar a través del turismo o de la visita de especialistas en la zona, ¿no? Como se ha dicho. Es más, ahora se está hablando de Cuenca en una ruta turística de alta montaña o algo así, donde tenemos rutas que pueden ser rutas arqueológicas incluso para el descubrimiento, siempre y cuando hay el tratamiento y el mantenimiento adecuado para que eso se conserve. Es decir, hay mucho que hacer en esto, pero sobre todo creo que también tenemos que quitarnos un poco la idea de las generaciones futuras, cuando no tenemos formación ahorita, las generaciones presentes, para poder hablar precisamente de eso. Yo converso con usted y lo que le he visto de sus trabajos, Juan Pablo, es un entusiasta en el tema, le encanta, hasta le brillan los ojos cuando habla de la arqueología que le encanta a usted. Personalmente, ¿qué le ha dado a usted la arqueología como cuencano? ¿Qué le ha hecho comprender de la ciudad donde usted ha nacido, donde desarrolla su vida? Bueno, yo creo que la arqueología ha sido bastante significativa para mí. En primer lugar, bueno, me ha permitido viajar a otros lugares, ¿no? Me ha permitido realizar excavaciones en otros lugares. Esta bella profesión, de una u otra manera, me ha permitido interactuar o participar con diferentes profesionales de diferentes países o partes del mundo. Me ha dado oportunidades, me ha brindado becas, pero también lo que me ha permitido, más allá de todo esto, me ha permitido poco a poco conocer más mis raíces, ¿no? Y a la vez que vas conociendo más las raíces o vas indagando más en el dato histórico, cada vez, para mí se me va haciendo cada vez más curioso, ¿no? Porque vas descubriendo o vas entrando en nuevos capítulos, es como si estuviera en un gran libro, ¿no? Entonces, en este gran libro de vida en el que estamos pasando, y como tú bien mencionas, Anita, es el decir, ¿por qué pensar en las futuras generaciones? Y ahí también creo que debería de yo mismo empezarme a corregir, es decir, de las generaciones presentes para las futuras generaciones futuras, ¿no es cierto? Pero el tratar de buscar estos espacios de diálogo, el tratar de ver o crecer en un espacio. Bueno, yo crecí en una cuenca que no tenías arqueología en el sentido de que pongas a conocimiento la arqueología local, ¿sí? Sino únicamente otro tipo de conocimientos más generales. Y obviamente con el tiempo y con el pasar de los años y por estar metido en la profesión, empiezas a conocer que han habido trabajos de otros colegas, pero que de una u otra manera también han permanecido invisibilizados, ¿no es cierto? Entonces, este de aquí, yo creo que para mí es muy grata mi profesión en realidad. Me siento sumamente contento por todo lo que me va brindando y todo lo que yo trato con un granito de arena, tratar de apostar. Eso es lo que trato siempre en cada proyecto, apostar con algo. O sea, nunca vamos a tener la respuesta en todo. Para irnos a ver las láminas de San Blas, Juan Pablo, en concreto, ¿qué es Cuenca arqueológicamente para usted? Cuenca arqueológicamente es entender las sociedades del pasado, o sea, tratar de explicar cómo se asentaron los grupos sociales antiguos. O sea, es el todo. O sea, es el tratar de dar explicaciones de cómo la cuenca de antes incluso de la llegada de los españoles, antes de la colonia, cómo estaba la cuenca prehistórica. Tratar de descubrir también esos espacios, cómo estaban viviendo los grupos sociales, cómo se han ido desarrollando, cómo han ido evolucionando, cómo han ido creciendo. Y cómo eso, ¿qué nos va quedando a nosotros? ¿Qué todavía tenemos? ¿Qué todavía pervive? Por ejemplo, las técnicas tradicionales alfareras, que este es el tema de Jatumpamba, de las huactanas, que de una u otra manera tienes un pervivio artesanal que todavía se mantiene en este tipo de vierías, ¿no es cierto? Que ha sido extensamente estudiado por la doctora Lara, pero que de una u otra manera te está explicando que en una transición desde la época precolombina posiblemente todavía la mantienes en este tipo de tradición alfarera, que es la de Jatumpamba, en donde todavía en donde todavía el hombre, el ser humano es el torno, la mujer se da la vuelta en torno a una olla y va dando forma al barro y va trabajando, ¿no es cierto? Entonces, son estas cosas que te dicen, mira, todavía hay todavía partes del ADN de las sociedades antiguas que todavía está presente y todavía existe, ¿no es cierto? Y todavía se refleja en estos momentos artesanales, por poner un ejemplo, en las vías, en conexiones, como el tema de Delek, Borma, ¿no es cierto? En temas de asentamientos de importancia, como el tema de
de la parte inca de Pumapungo, en la parte baja de Pumapungo, que también hay evidencia arqueológica, en las iglesias, cuáles eran las costumbres funerarias, los mitos, los ritos que se Sí, Juan Pablo, realizaban. es una ciencia que nos permite mirar cómo se usó el territorio, cómo se hizo la relación del hombre con este territorio, cómo se establecieron a partir de los restos o de los vestigios que se pueden encontrar, las costumbres, los hábitos del uso de ese territorio y las relaciones humanas que se dan en ese territorio. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ok, digo eso porque, Totalmente. porque ahí está el servicio y la utilidad que tenemos en la arqueología, no solamente para conocer el pasado que nos define, que nos ha hecho el presente que estamos viviendo, sino ver cómo incide la obra del ser humano en esta dimensión y en esta trascendencia para las prácticas diarias justamente de las generaciones actuales y de las generaciones que vendrán luego de nosotros. Es todo para que veamos un poco la riqueza impresionante que se ha descubierto aquí en San Blas. Juan Pablo, Hernán ya nos colocaba la primera foto, vamos a ir pidiéndole, de acuerdo a su narración, para que nos vaya explicando esto, qué es la prospección geomagnética que se hizo. Sí, con gusto. Bueno, ese de ahí, no sé si es que me parece que no está en modo presentación, porque debe de interactuarse las diapositivas, pero no importa. Bueno, esa diapositiva tiene que ver más que nada con la ubicación que yo estoy presentando sobre la charla de la prospección geomagnética al interior de la iglesia de San Blas. Ese fue el tema que se propuso para el cuarto Congreso Ecuatoriano de Antropología y Arqueología, un congreso que se retoma después de 11 años de para y que es bastante interesante porque para poder ejecutar este congreso se reunieron casi todas las facultades del Ecuador que están relacionadas de manera directamente con la antropología y con la arqueología, siendo estas la SPO, la Flaxo, la Universidad Politécnica Salesiana, el Instituto Tabaleño de Antropología, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, se conjuntan todos con sus diferentes directivos y crean el Congreso después de 11 años. Entonces, lo que se pretende hacer aquí es demostrar cómo durante el año 2007 se realiza el trabajo de prospección geomagnética. Estamos viendo ahorita la planta de la iglesia de San Blas. Si seguimos, por favor. Entonces, y cómo esta planta de la iglesia de San Blas nos ha permitido a nosotros entender los procesos de duración y de construcción, ¿no es cierto? Entonces, aquí es clarísimo cómo tenemos uno de las partes norte durante los procesos de restauración, se libera, ¿no es cierto? Y podemos ver los sillares incas. Entonces estamos viendo los sillares incas que posiblemente formaban parte de Pumapungo. Entonces, eso es lo que está mostrando abajo la imagen. Tenemos aquí a Pumapungo en el extremo derecho y a San Blas en el extremo izquierdo, aproximadamente a unos 6 o 7 bloques. Entonces, cómo durante la llegada de la colonia empieza a servir de cantera y para autores como Terán Centeno, esta cantera que era de Pumapungu empieza a servir o puesta defendida por el León, empieza a ser la cantera para la construcción de las diferentes iglesias de importancia de la ciudad. Sigamos, por favor. Luego de ello, tiene que ver con cómo la iglesia de San Blas sufre un proceso de restauración y de transformación, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a Hidrobo, la iglesia de San Blas, al igual, es considerada como una antigua ermita, en donde se ubicaba muy cerca a la ciudad inca Cañari de Tomebamba. El asentamiento prehispánico, que se encontraba dividido entre los sectores del Hanan y el Jurín, era parte integrante del sector religioso de directa dependencia del barrio de Pumapungo. Durante la colonia, el barrio de San Blas adoptó el nombre del barrio de arriba, de acuerdo a Neira 2010, posiblemente vinculado a la pérdida de la memoria de la antigua división inca, o quizá se deba estrictamente a la ubicación geográfica del mismo. Entonces, estos espacios que para el historiador Polonisimar también son considerados como ermitas, también iban a servir como residencias de indígenas, ¿no es cierto? En donde podemos identificar dos al inicio de la ciudad de Cuenca, la primera que estaba ubicada al este y estaba dedicada prácticamente a San Blas, y la segunda que estaba ubicada hacia el oeste y que pertenecía a San Blas y que daban ofrenda a San Sebastián y a San Fabián, ¿no es cierto? Entonces,
Esta parroquia de San Blas fue fundada por una parroquia de indios, por el obispo Pedro de la Peña, en donde se edificó la iglesia a nombre de don Juan Muñoz Galán. Esta es una piedra fundacional, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacen el primer trabajo, en el 47 aparece esta piedra fundacional y la leyenda de esta piedra dice, en el año del Señor de 1557 a 3 de mayo, se colocó la piedra de la Santa Iglesia de San Blas, siendo cura propio el Juan Muñoz y Galán, citado en Neira, tomado de San Blas del libro, página 106. Sigamos, por favor. Entonces, pero ¿qué se trataba de hacer con este cambio de piso que se tenía en toda la iglesia de San Blas? Obviamente lo que se estaba pretendiendo era, y se pide un permiso ante el INPC, es el tratar de entender las prácticas funerarias en la naciente cuenca, revelar la información en torno a las prácticas y costumbres mortuorias de dicha ciudad por medio del estudio y por medio de un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto? Que era lo que se estaba conformando. Sigamos, por favor. Entonces, siendo así, hay que tener en cuenta que lo que les había mencionado previamente, ¿no es cierto? Cómo la iglesia empieza a tener el rol de relevancia en el manejo de las inhumaciones en la ciudad y luego de la fundación, igualmente la distribución, al igual que la organización especial, se comprendían dos tipos de áreas prácticamente. El uno dedicado prácticamente al asentamiento de los españoles y el otro al de los indígenas. En este marco, el primero hace referencia a la ocupación de la actual Plaza Central o Parque Calderón y algunas de sus manzanas aledañas. Y el segundo comprendía el oriente y occidente de este núcleo en las parroquias de San Blas y San Sebastián, como previamente se mencionó. Sí, seguimos, por favor. Como dato, la metodología que se utiliza es primero en la nave norte utilizamos un tipo de tecnología tradicional que es la arqueología clásica, luego la prospección geofísica, que es el tema de este trabajo, que únicamente se va a aplicar en la nave sur. Próximo, por favor. En la nave norte aparece este grupo de unidades de excavación que de una u otra manera nos permite entender una serie de distintos niveles de prácticas mortuorias. Siguiente, por favor. Al que podemos asociar también un tipo de pervivio en las técnicas constructivas de las iglesias. Al ser esta una iglesia construida en el 47, aparecen cráneos asociados a las estructuras de la iglesia, que ya hubiera sido relatado también por Max Zule durante sus trabajos en Pumapungo, quien encuentra también dos individuos en los cimientos y él los manifiesta o los menciona como los guardianes de Pumapungo. Entonces, quizá esto también se estaba reflejando acá. Este tipo también de grupo 1, en donde aparecen ya ataúdes, posiblemente de una niña, por la serie de elementos que le están acompañando, como los aretes y pulserillas. Sigamos, por favor. Entonces, aquí más o menos vemos una foto con diferentes momentos de ocupación de la iglesia, en la parte superior, con entierros secundarios, y en la parte baja, posiblemente fardos funerarios, lo que hemos encontrado, crucifijos, medallas, los fardos, telas de los fardos. Sigamos, por favor. Y esto es lo que se hace en la prospección geomagnética. Se utilizó el georradar y se hizo una prospección a lo largo de la nave norte, central y sur. Sigamos, por favor. A raíz de eso, el georradar nos da una serie de anomalías, lo que podemos ver que está encerrado en los círculos. Y a raíz de eso, esto es la imagen que nos da el georradar. Si ven, una serie de anomalías, de colores intensos que nos está indicando que hay algo en el subsuelo y estamos aquí a unos 2 metros de profundidad y a 12 metros de la nave sur de la iglesia. Entonces, esto nos puede estar respondiendo a la presencia de posiblemente estos lugares rojos son vacíos, posiblemente de los ataúdes que estaban siendo ocupados ahí, ¿no? Y al momento, sigamos, esta es está en 3 dimensiones mostrándonos el color azul son las anomalías. Sigamos, por favor. Y a lo que abrimos el espacio que nos muestra las anomalías, sigamos, por favor. En el subsuelo aparecen por un lado esta parte de aquí, restos esqueletarios, sigamos. Y también nos empiezan a aparecer una serie de elementos más al norte, como elementos de madera. En la imagen superior a la derecha podemos ver muros y lo que no nos ha permitido es identificar metales, ¿no? Aquí tenemos la presencia de macuquinas, que son elementos o monedas de la colonia, otro tipo de monedas y cuentas de cristal. Sigamos, por favor. Y bueno, estas son las fichas de levantamiento esqueletario del que se iban levantando los individuos que iban apareciendo. Sigamos, por favor.
Y bueno, este trabajo ha sido publicado en una revista de arqueología americana y como principales características de conclusiones tenemos que nos brinda, es una importante herramienta en donde ahorras una serie de recursos económicos que te puede ayudar a la metodología de investigación arqueológica y por otro lado te puede indicar realmente las zonas de intervención. Entonces es por eso necesaria para su metodología y obviamente hay ciertas cosas que dependen de las características del suelo que a lo mejor el haz del láser no pueda penetrar, pero hasta la fecha en San Blas la información que nos ha brindado ha sido valedera y estamos en otro proceso de investigación a la fecha que también hemos tomado como referencia inicial el georradar y nos está dando también información interesante, por lo menos en temas de anomalías. ¿Cuánto puede, Juan Pablo, afectar lo que, digamos, con las nuevas tecnologías con las que puede contar la arqueología para sus estudios? ¿Cuánto puede afectar los resultados que se han leído hasta ahora, antes del uso de estas tecnologías? ¿Podría cambiar las interpretaciones arqueológicas de cierta zona o la reflexión que se venía dando? No, generalmente, a veces a lo mejor, cuando si es que, por ejemplo, hay varias metodologías en arqueología. Una de estas es el georradar, es apenas una de las múltiples que existe. Curiosamente, la arqueología siempre está ligada a la práctica con otras disciplinas y apropia las diferentes técnicas que utilizan las otras disciplinas, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de técnica que es más utilizada por los geólogos, que es el geomagnetismo, entonces de una u otra manera nos ha servido a la arqueología para determinar en determinadas partes, antes de intervenir, cierto tipo de anomalías, pero quizás pueden existir determinados tipos de suelos que pueden ser como muy arcillosos o muy reflectivos, en donde el haz del láser no pueda pasar y pueda rebotar inmediatamente. Y a lo mejor ese rato no vas a tener lectura, pero se debe al tipo de suelo, que a lo mejor reflectó muy rápidamente el haz de láser. Entonces, a lo mejor esa lectura tú puedes entender en un mapa como que no hay nada, pero a lo mejor se debe a las características del suelo. Entonces, son otro tipo de condicionantes que también se suman a que no pueda estar obteniendo resultados en determinado espacio. Pero hasta el momento, en los lugares donde se han intervenido, las condiciones del suelo asociados con suelos arcillosos y suelos limosos no ha tenido mayor problema y de una u otra manera te brinda aproximaciones el dato del georradar. Por lo que entiendo y dado el tiempo que desgraciadamente es tan corto, siempre cada tema, cada punto que se sigue tocando, creo que merece más profundidad, más tiempo incluso de discusión y de información, porque realmente creo que somos una sociedad que tiene muy poca formación en historia y menos en arqueología, ¿no? Pero lo que yo puedo ir entendiendo de esta grata conversación, Juan Pablo, es que Cuenca es una fuente muy rica para hacer estudios arqueológicos, sobre todo porque estamos en una ciudad que está habitando sobre terreno rico en patrimonio arqueológico. La otra cosa es que se han perdido algunos legados como el que nos mostraba por Chaoyabamba, por Chocarcí, por esa zona, creo, no me acuerdo muy bien el nombre ahorita, y también la posibilidad de que estemos atravesando momentos de alta sensibilidad en sitios como el Plateado, como la zona misma de Ricaurte para atrás, de la zona por donde atraviesa el Capañán y las otras zonas incluso del centro histórico. Pero también entiendo que tenemos la posibilidad como ciudadanos que cuando vamos a construir o se remueven ciertas tierras, se puede hacer estos estudios. Y además nos falta, claro, todo lo que es legalmente lo mejor, ¿no? lo más óptimo, como nuevas ordenanzas y nuevas formas de plantear la conservación del patrimonio arqueológico. Sí, bueno, en realidad acordémonos que al estar tratando de proteger espacios que a lo mejor fueron delimitados en un tiempo y las personas no han sido sociabilizadas, no conocen que están dentro de un predio arqueológico, de una u otra manera va a causar una serie de malestares, ¿no? Pero a lo mejor este tipo de malestares se debe también a una falta de información. Y quizás si es que aún así también existe la información, también me da miedo como que de perder un predio que yo tengo, ¿no es cierto? Entonces, y si es que está dentro de un espacio arqueológico, ¿cómo hago? Le voy a perder, entonces, ¿por qué lo debo de reportar?
Entonces, quizás ahí también hay otro tipo de acciones que a lo mejor dicen, chuta, estos manes piensan solamente con el amor del patrimonialismo y nosotros nos quedamos sin predios. Entonces, yo creo que también hay que, a lo mejor, tratar de entender que en muchos de los casos estos son espacios únicos que no vas a poder tener otro tipo de información con características similares ni próximas siquiera a las que puedan estar en tu predio. Entonces, a lo mejor es tratar de entender que estos espacios de una u otra manera deben de ser recuperados o deben de ser reintegrados a un acervo nacional de patrimonio, en el sentido no de perjudicar a nadie, sino todo lo contrario, porque a veces uno piensa en el ahora, ¿no es cierto? Uno piensa en el yo, en mi familia, pero también en muchos de los casos no estamos pensando en el futuro ni en las personas del presente ni del mañana tampoco, porque a lo mejor si es que yo tengo un predio que tengo, me imagino unos entierros, y si es que es lo único que tengo y no quiero ni que me expropien ni nada, yo cojo y destruyo y hago ahí mi casa, pero al final de cuentas a lo mejor eso está quitando la evidencia que pueda ser entendida a futuro para nosotros mismos, para mi nieto, para mis bisnietos y cosas así, ¿no es cierto? Entonces, creo que también son cosas de reflexión más profundas y que también necesitan un diálogo más complejo entre los administradores y también entre los propietarios también con los entes de control. Entonces, creo que debemos interactuar todos y consensuar varias cosas que no han sido tratadas. Y valorar sobre todo estos patrimonios tan ricos que tenemos en la ciudad. Juan Pablo, agradecerle infinitamente su tiempo, su disposición a participar en este espacio de derechos urbanos que en realidad pretende acercarse de otra manera al ambiente, a la naturaleza, el ser, no solamente a la naturaleza verde y preciosa que nos rodea. Quería agradecerle eso y pues invitar a nuestros amigos y amigas que puedan acudir a la Dirección de Áreas Históricas, donde hay estas publicaciones, donde hay un acercamiento cercano y cierto a la arqueología urbana a través de los estudios de los barrios históricos de Cuenca. Juan Pablo, le queremos dejar en sus últimas expresiones en este espacio. No, nada, bueno, muchísimas gracias, Anita, por el espacio, muchísimas gracias por también dar una voz a la arqueología local. Quizás pensar que este tipo de espacios sea un poco más frecuentes, en el sentido donde podamos estar más colegas, también compartiendo sobre los diferentes puntos de intervención arqueológica, ya sea desde la gestión, sea desde la investigación, sea desde la arqueología pública, sea desde la arqueología de la educación, sea desde los diferentes frentes que se desarrollen, pero que de una u otra manera este tipo de compartir la arqueología también empiece a ganar espacios y adeptos también desde la parte de las emisoras que tienen un reconocido trayecto a nivel local y que pueden ser un gran espacio para generar estas si podríamos llamar, aulas online ahora, en donde podemos incluso pensar en programas de diálogos de la arqueología o tratar etapas de arqueología que cómo se ha desarrollado fuera interesante. Y claro, invitar a todos los colegas que estén de todas las guardias, no solamente las de ahora, sino de todas las épocas, creo que siempre el compromiso que tenemos los arqueólogos hacia la cultura es de una u otra manera desinteresado. Entonces, este tipo de vínculo desinteresado también obliga a tratar de entender todos los diferentes puntos de vista y qué es lo que han pasado todos los actores, porque todos los actores también han estado en diferentes etapas de su vida que a lo mejor en algunos fueron buenos y para otros fueron malos, o quizás para otros pésimos, pero también es necesario pero al final de cuentas son parte de la historia y que también suman, ¿no? Entonces yo creo que, nada, muchísimas gracias por el espacio, Anita, muchísimas gracias por pues nosotros nos comprometemos a organizar uno donde haya más colegas y donde haya no sé si decir un encuentro de esta información que es buena falta y que nos hace y que también nos maravilla tanto. Gracias a usted, Juan Pablo. Agradecer mucho a Hernán Ávila, nuestro amigo y colega que nos ayuda con la transmisión de este programa. Y a ustedes, amigos, pedirles por favor que compartan este programa, que nos critiquen, que recomienden el programa. Realmente somos un portal sin fines de lucro que pretendemos crear contenidos para ustedes. Muy buenos días. La
La vida es un ciclo de constante cambio, en donde lo importante siempre será el legado que dejamos en nuestro paso por el mundo. En el Cementerio Patrimonial de Cuenca buscamos prolongar la historia de nuestros seres queridos a través de las raíces y hojas de hermosos árboles cenizarios que resguardan y mantienen vivo el legado de quienes más amamos. Contamos con atención las 24 horas del día. Llámenos al 2869-014 o a nuestra línea directa 155 y síganos en nuestras redes sociales. Cementerio Patrimonial de Cuenca. Tu historia, tu legado. Alcaldía de Cuenca. ¿Qué dice, brother? Aquí medio cabreado, hermano, porque no quieren respetar nuestros derechos a defender el agua. Sí, hombre, yo creo que se están haciendo los sapos, hermano. Quieren comernos del cuento de que no va a pasar nada en Quimsacoche, en la parte del Cajas, hermano. Lo que pasa es que sabes, el Tarqui, el Yamuncay, el Tomebamba, el Machácara y Norcay. Nacen de allá, weón. Tenemos que estar juntos en esto. Más del 80% de Cuenca decidió, hermano, que no se explote los páramos, que lo que Cuenca se decida, se respeta, carajo. Exactamente, hermano, se respeta. Sí al agua, sí a la vida, no a la mina. Cabildo por el agua de Cuenca. Agua, compañeros, vamos juntos a regar nuestras tierras, nuestros cielos con la lucha y la verdad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a sembrar la conciencia de los pueblos y amor por la libertad. Agua, compañeros, vamos juntos a marchar, inundaremos las ciudades con ríos de dignidad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a cantar la canción del aguacero que acompaña nuestro andar. Por nuestras venas corre el agua que es fuerza para avanzar, por una vida esplendorosa con futuro y libertad. Porque el agua es la vida, la cosecha es la paz. Porque el agua es la vida, la cosecha es la paz.